Hola, esto es divulgaciontotal.com y en este video vamos a compartir datos que quizás lo sepan, sobre todo los que más aficionados a ver los objetos de nuestro vecindario estelar local, me refiero al sistema solar. Los que no tienen mucho interés por ver los objetos en nuestro vecindario más cercano no tendrán seguramente idea, pero de eso se trata, de compartir la información. Vamos a hablar de MIMAS. MIMAS es un satélite que da vueltas alrededor de Saturno. Se le dice, bueno, es una de las lunas de Saturno, pero para no confundir, ¿no? La luna es nuestra luna, en todo caso. MIMAS es un satélite, al igual que la luna, da vueltas alrededor de Saturno y tiene características muy parecidas a lo que se conoce como la Estrella de la Muerte o la Death Star de Star Wars. Como ven en la imagen principal de la presentación que estamos poniendo en pantalla. Ahora, vamos a tomar todos los datos científicos de los expertos y sobre todo de NASA para ver qué cosas curiosas podemos encontrar con respecto a MIMAS. Ahora, muchos dirán, Fernando, estás creyendo en la NASA y todo esto, ¿no? Pero bueno, digamos que podríamos aplicarle a la NASA los Miranda Rights, o al menos parte de los Miranda Rights, ¿no? Miranda Rights o los derechos Miranda, como se conoce en los Estados Unidos, es lo que se le dice a un individuo sospechoso cuando lo capturan, ¿no? La parte más importante que podríamos decirle a la NASA de los derechos Miranda sería: tienes derecho a permanecer en silencio, pero cualquier cosa que digas puede y será utilizada en tu contra. Así que vamos a ver qué dice la NASA. En el sitio web de la NASA, que se llama Solar System Exploration, exploración del sistema solar, ¿no? Nuestro vecindario galáctico, como le llaman. Ellos tienen un sitio web dedicado especialmente a esto. Hay muchos datos sobre MIMAS. Dice que MIMAS fue descubierto el 17 de septiembre de 1789 por el astrónomo inglés William Herschel. Este astrónomo estaba utilizando su telescopio reflector de 40 pies. Los astrónomos terrestres solo podían ver a MIMAS como algo más o un poco más que un punto, hasta que las sondas Voyager 1 y Voyager 2 lo captaron en 1980, ¿no? O Voyager, como se podrían pronunciar en español o en castellano, ¿no? La nave espacial Cassini, la sonda Cassini, hizo varias aproximaciones al satélite MIMAS, y esa misión fue la que proporcionó imágenes un poco más detalladas, al menos de lo que nos han presentado, ¿no? Quién sabe, seguramente tienen algunas imágenes que no han salido al público, pero bueno, eso no sé si algún día lo sabremos. Con menos de 198 kilómetros de radio medio, aproximadamente 123 millas, MIMAS está cubierta de cráteres. MIMAS es el satélite más pequeño y más interno de los principales satélites de Saturno. No es lo suficientemente grande como para tener una forma redonda, por lo que es algo ovoide, con unas dimensiones de 129 por 122 por 119 millas. Esto es aproximadamente 207 por 197 por 191 kilómetros respectivamente. Y aquí hay un dato curioso, el primer dato curioso, ¿no? Dice, su baja densidad sugiere que consiste casi en su totalidad, esto es lo que se imaginan, ¿no? Consiste casi en su totalidad
de hielo de agua. Es hielo de agua, que es la única sustancia detectada en Mimas. Entonces, estos señores, como sus equipos, lo único que dicen ellos han detectado es agua, hielo. Entonces piensan que es de una densidad baja porque suponen que es hielo y agua. Ahora, yo me pregunto, un objeto que tiene tantos cráteres, sí, es cierto, ¿no? El hielo de agua puede ser muy duro, pero la consistencia que vemos no parece hielo y agua. Aunque el hielo y agua, lleno de tierra, lodo, arena, podría lucir así, ¿no? Pero ¿qué pasaría? Y aquí viene mi primera, ¿cómo podríamos llamar? Hipótesis, ¿no? ¿Qué pasaría si la baja densidad de Mimas es quizás porque de repente es hueca? ¿No? Podría ser. Pero bueno, al estar a una distancia, dicen los expertos, de una distancia media de poco más de 115.000 millas o 185.000 kilómetros del inmenso planeta que rodea, o sea, de Saturno, Mimas tarda solo 22 horas y 36 minutos en completar una órbita. Y dice que Mimas está como encerrada en algún tipo de fuerza, digamos, gravitatoria, ¿no? Fuerza tipo mareas. Como está enlazada a Saturno de esa manera, dice que mantiene, este es otro punto interesante, mantiene la misma cara siempre hacia Saturno, mientras vuela alrededor del planeta, tal como lo hace nuestra Luna con la Tierra. Esta es otra característica muy curiosa sobre Mimas. Siempre le da la misma cara a Saturno. O sea, podríamos pensar que los habitantes de Saturno también siempre ven la misma cara de Mimas y me imagino que si hubieran habitantes en Saturno también se preguntarán qué hay en la cara oculta de Mimas. La mayor parte, continúa los expertos, ¿no?, de la superficie de Mimas está saturada con cráteres de impactos que varían en tamaño y son de hasta más de 25 millas, poco más de 25 millas o 40 kilómetros de diámetro. Sin embargo, los cráteres, dice, en la región del polo sur de Mimas tienen generalmente 12.4 millas o algunos aproximadamente unos 20 kilómetros de diámetro o un poco menos. Esto sugiere, según los expertos, que algunos procesos de fusión u otros procesos de resurgimiento ocurrieron allí, más tarde que en el resto de esa luna. Curiosamente, el área del polo sur de Encelado, que es otra de las lunas de Saturno, parece ser la fuente de los géiseres que existen en esa luna. Es decir, Encelado, que es la luna de Saturno que aparentemente tiene actividad volcánica, ¿no?, o de calor interno, por esos géiseres que se ven, tiene una temperatura alta, caliente, pero sin embargo Mimas, que está más cerca de Saturno, está completamente fría, llena de hielo. Y el hecho de que tenga más cráteres o cráteres más grandes en un lado que el otro, ¿no?, en el polo tiene más cráteres más chicos, pienso yo, y esta es otra hipótesis, que podría indicar que en algún momento sufrió algún tipo de lluvia de objetos que le causaron más cráteres y incluso cráteres más grandes en un lado que en los polos, ¿no? Esto es otra característica interesante. Ahora, dice también la NASA que la característica más, ¿cómo podríamos decir?, más distintiva, claro, o resaltante, es un cráter de un impacto gigante que se llama Herschel en honor al descubridor de la Luna, ¿no? Vamos a darle la vuelta aquí a esta animación
para ver ese cráter. Un cráter inmenso que cubre prácticamente un tercio de la superficie, ¿no? O por lo menos de un diámetro de este satélite. Entonces, esa es la característica más distintiva de este satélite, ese tremendo cráter llamado Herschel en honor a su descubridor, el cual se extiende, como decía, hasta un tercio de la cara de esta luna o de este satélite. Y la misma NASA dice, haciéndolo lucir similar a la estrella de la muerte de Star Wars. Ese cráter, el cráter Herschel, tiene 80 millas o 130 kilómetros de ancho, un tercio del diámetro de la luna misma, de esta luna misma, con paredes exteriores que aproximadamente se elevan como 3 millas o 5 kilómetros de altura. Y el cráter tiene, como ven, un pico central también, que se eleva unas 3 millas y media o 6 kilómetros de altura. El impacto, según los expertos, que causó ese cráter en Mimas, probablemente estuvo cerca de romper el satélite, ¿no? Romper esta luna. Las ondas de choque, y este es un dato también curioso, ¿no? Las ondas de choque del impacto que causó el cráter Herschel podrían haber causado fracturas también, ¿no? Las llamadas chasmata, como le dicen en inglés, en el lado opuesto de Mimas. O sea, como en el lado opuesto del cráter hay unas fracturas, según ellos, entonces eso podría ser consecuencia del tremendo impacto, ¿no? Entonces, yo pienso, ¿no? No he visto ningún cráter tan grande comparado al tamaño de un satélite como el de Mimas. ¿Qué pasaría si, como en nuestra imagen principal de comparación, ese cráter en realidad fuera una tremenda antena parabólica, como en la estrella de la muerte de Star Wars, ¿no? La Death Star, como recordarán, tenía esa estrella que era algo así como un concentrador de energía y que se utilizaba para disparar un tremendo rayo con el cual podían destruir planetas incluso, según la historia de Star Wars. Ahora, objetos tan antiguos que están dando vueltas en el universo como este satélite, obviamente deberían tener pues algo así como escombros, tierra y piedras que los cubran debido a la gran cantidad de tiempo que ha pasado y a las cosas que simplemente vuelan alrededor del universo, ¿no? Alrededor del cosmos. Digamos que la estrella de la muerte que vemos al lado derecho en pantalla, si existiera realmente y hubiera pasado muchos años, quién sabe, ¿no? Millones de años a la intemperie del cosmos y recibiera pues escombros, tierra, podría acabar luciendo como en el lado izquierdo, ¿no? Es otra hipótesis. Obviamente la gente de la NASA no lo va a poner de esa manera, ¿no? Ahora, otro dato interesante. Dicen los expertos que Mimas, ¿no? El hecho de que Mimas parezca estar congelado, porque tampoco no están muy seguros, ¿no? El hecho de que Mimas parezca estar congelado es desconcertante para ellos. ¿Por qué? Porque Mimas está más cerca de Saturno y tiene una órbita mucho más excéntrica o alargada, ¿no? Que Encelado, la otra luna. Lo cual debería significar que Mimas tiene más calentamiento por la atracción gravitacional o por la marea de su órbita que Encelado. Al estar más cerca a un planeta, debería tener pues digamos una temperatura un poco más alta. Sin embargo, como dicen los expertos astrónomos de la NASA, Encelado muestra géiseres de agua estando más lejos, lo que implica un calor interno en ese satélite. Mientras que Mimas, y este dato es curioso también, ¿no? Mientras que Mimas
tiene una de las superficies con más cráteres del sistema solar, según ellos, lo cual sugiere una superficie congelada que ha persistido durante el tiempo suficiente para preservar todos esos cráteres. Esta paradoja, dicen los expertos, ha dado lugar a lo que se llama la prueba de Mimas o el Mimas Test, por el cual cualquier teoría que afirme explicar el agua parcialmente descongelada en Encelado también debería explicar el agua completamente congelada de Mimas. Pero en fin, son estas teorías que se arman, esta gente que realmente al final pues no tiene mucha certeza de lo que están diciendo tampoco, ¿no? O al menos, si tienen certeza, no nos lo dicen, ¿no? De repente tienen un montón de datos ocultos. Ahora, la misma NASA incluye al final un párrafo en donde cuentan cómo es que Mimas obtuvo su nombre. ¿Por qué le pusieron Mimas? NASA dice que Mimas era un gigante mitológico, un personaje de la mitología, que fue asesinado por Marte en la guerra entre los titanes y los dioses del Olimpo. Obviamente esto es mitología griega. Incluso después de su muerte, dice acá el artículo de NASA, las piernas de Mimas, que en toda la mitología griega es representado como que sus piernas eran serpientes, ¿no? Las piernas de Mimas, cuando ya Mimas estaba muerto, el gigante, clamaron venganza y trataron de atacar a su asesino, trataron de atacar a Marte. Esta historia mitológica, no sé, pero me hace pensar que tendría relación con la supuesta explosión de una supertierra que algunos le llaman Valdek, otros le llaman Tiamat, que habría existido entre las órbitas de Marte y Júpiter. Sabemos que entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides y mucha gente piensa que esos escombros dando vueltas en el cinturón de asteroides serían los escombros consecuencia de la explosión de ese tremendo planeta. Saturno está solamente después de Júpiter, así que no tendría, digamos, nada de raro que dependiendo de cuándo ocurrió esa supuesta catástrofe y en qué parte de su órbita haya estado Saturno, que haya recibido, Saturno y sus lunas hayan recibido impactos de esa tremenda explosión. Es otra hipótesis interesante, ¿no? Mimas fue nombrado por el mismo John Herschel, dice, el hijo del descubridor del satélite, William Herschel, quien explicó que su elección de nombres para las primeras 7 lunas de Saturno que fueron descubiertas se basaban en esto, ¿no? Dice, John Herschel, el hijo de William Herschel, dijo, como Saturno devoraba a sus hijos, su familia no podía reunirse a su alrededor, por lo que la elección siempre estaba entre sus hermanos y hermanas, los titanes, y las, bueno, no sé si se dice las titanesas o las titanes, ¿no? Los astrónomos también se refieren a Mimas como Saturno 1, dice la NASA, en función de que su distancia es la más cercana a Saturno, ¿no? Ellos nombran pues a sus lunas o sus satélites de Saturno, ¿no? Saturno 1, Saturno 2, etc., ¿no? Titánida es el femenino de Titanes. Gracias, Ileana, por siempre pasarme los datos. La Unión Astronómica Internacional ahora controla la denominación oficial de los cuerpos astronómicos. Pero bueno, viendo las características físicas, la superficie de Mimas, como decíamos, es ligeramente inferior en tamaño, ¿no?, en espacio, a la superficie terrestre de España o del estado de California en los Estados Unidos. Y aquí hay otro dato interesante, ¿no? La baja densidad de Mimas, que es lo que comentábamos con respecto a la densidad que decía NASA, ¿no? La baja densidad de Mimas, que es de 1.15 gramos por centímetro cúbico,
indica que está compuesta principalmente de hielo de agua, con solo una pequeña cantidad de roca. Sin embargo, ¿qué pasa si la densidad, como dije, ¿no? Significa que el hielo de agua está solo en el exterior y más bien el dentro es hueca, ¿no? O de repente es una máquina que no necesariamente está completamente vacía dentro, pero digamos que tiene un espacio que no está completamente lleno, sino quizás tiene maquinaria dentro. Como resultado de las fuerzas de marea o las fuerzas gravitacionales que actúan sobre Mimas, este satélite es notablemente achatado. Dice también más datos que hemos encontrado respecto a este satélite, ¿no? Hay alguna fotografía que vamos a ver aquí. Vean esta fotografía, ¿no? En esta parte inferior izquierda, justo debajo de los anillos de Saturno, si alcanzan a ver en pantalla, hay un pequeño punto blanco. Ese es Mimas comparado con Saturno, ¿no? Imagínense la diferencia de tamaño. Pero bueno, como resultado de las fuerzas gravitacionales, decíamos, Mimas supuestamente es un poco achatado. Aquí vemos a Mimas con el fondo de las latitudes norte de Saturno, ¿no? Como se ven al fondo. Mimas está en la parte inferior. Aquí se ve a Mimas detrás del anillo denominado como anillo F de Saturno, uno de los anillos más exteriores. Y aquí se puede ver a Mimas un poco más achatado desde este ángulo, ¿no? Esta es una toma, una vista que tomó la sonda Cassini. Aquí sí parece más un huevo, ¿no? Y como ven en este lado, en el lado izquierdo, se ve este supuesto cráter Herschel, o lo que vendría a ser ese concentrador de energía, si es que es una luna como o una estrella de la muerte como la de Star Wars, ¿no? Como decía, según los expertos, ¿no? Las fuerzas gravitacionales la hacen así achatado. Su eje más largo es de aproximadamente un 10% más largo que el eje más corto, por eso tiene la forma elipsoidal. Y es especialmente notable en algunas imágenes tomadas por Cassini, como esta que estamos viendo. Dicen que si hubiera un cráter del tamaño proporcional, ¿no? de el cráter Herschel en Mimas, si hubiera un cráter proporcionalmente igual en la Tierra, un tamaño relativo, ¿no? En la Tierra tendría más de 40.000 kilómetros o 2.500 millas de diámetro. Es decir, sería como más grande, más ancho que Australia. Los expertos piensan que el impacto que hizo este cráter casi debe haber destrozado a Mimas, como dije. El lado antípoda o el lado opuesto al cráter está muy alterado con esas grietas, lo que según los expertos indica que las ondas de choque creadas por el impacto de Herschel se propagaron por toda esa luna. La superficie de Mimas está saturada de cráteres de impactos más pequeños, pero no hay otros que se acerquen al tamaño del cráter Herschel. Aunque Mimas tiene muchos cráteres, la formación de cráteres en Mimas no es uniforme. La mayor parte de la superficie está cubierta con cráteres de más de 40 kilómetros, como dijimos, 25 millas. Pero en la región del Polo Sur, repito, generalmente no hay cráteres de más de 20 kilómetros o 12 millas de diámetro. Esto indica una lluvia fuerte de cráteres solo desde un lado, ¿no? Y el Polo Sur no recibió casi esos impactos. En Mimas, dicen los expertos, se reconocen oficialmente 3 tipos de características geológicas: cráteres y los chasmatas o abismos, ¿no? Y los catanae o cadenas de cráteres. Ahora, hay un fenómeno de libración anómala con respecto a Mimas. ¿Qué cosa es una libración, un libration, como le dicen en inglés, ¿no? Es el acto de movimiento o aparente bamboleo
o variación en el lado visible de la Luna que mira permanentemente hacia el planeta que esa Luna rodea, ¿no? En el caso de nuestra Luna en la Tierra, ¿no?, hay una pequeña variación en la cara que vemos de la Luna a lo largo de su órbita, lo cual permite a los observadores en la Tierra ver durante un periodo de tiempo un poco más de la mitad, un poquito más de la mitad de la superficie lunar. Entonces, en el 2014 los investigadores notaron que el movimiento de libración de Mimas tiene un componente que no puede explicarse únicamente por su órbita, y concluyeron que se debía a un interior, el interior del satélite, que no está en equilibrio hidrostático, es decir, como que tiene un núcleo alargado, ¿no? O podría ser que tenga un océano interno, siguen pensando en el agua. Sin embargo, en el 2017 se concluyó también que la presencia de un océano en el interior de Mimas debería haber provocado tensiones de marea, ¿no?, o tensiones gravitacionales superficialmente comparables o mayores que las de la luna de Júpiter llamada Europa, la cual está tectónicamente activa. Por lo tanto, y aquí viene el dato importante, ¿no?, la falta de evidencia de grietas en la superficie de Mimas u otra actividad tectónica en este satélite argumenta en contra de la presencia de tal océano. Es decir, no puede existir un océano, pues, dentro, ¿no?, ya que la formación de un núcleo también habría producido un océano, y por lo tanto la falta de tensiones gravitacionales entonces hace que esa posibilidad sea poco probable. En el 2022, los científicos de Southwest Research Institute identificaron un modelo de calentamiento de mareas o de calentamiento gravitacional para Mimas. Obviamente, sus computadores, en su software, no es que sea real, ¿no? Es decir, ponen datos en su computador y el computador saca un modelo. Y dicen que ese modelo produjo un océano interno sin grietas en la superficie ni tensiones de marea visibles. Es decir, prácticamente le están metiendo datos a un computador para hacer que su idea sea el resultado de ese modelo. En fin, ¿no? Quieren hacer que a la fuerza lo que ellos piensan, ¿no?, su hipótesis sea verdadera, utilizando datos metidos en un computador. No, pues así no funciona la ciencia, ¿no? Nadie va a saber nada absolutamente hasta que no se envíe una expedición a ese mismo satélite, posiblemente tripulada, y que de verdad haya honestidad, pues, ¿no?, en la publicación de los datos, ¿no?, que no nos oculten datos. Pero en fin, ellos mismos dicen se necesitarán mediciones continuas del flujo de calor de la superficie de Mimas para confirmar esta hipótesis. Obvio, pues, todas son hipótesis y nadie absolutamente está seguro de nada. Ahora, el 29 de marzo del 2010 se publicó que el instrumento Goddard a bordo de la nave espacial Cassini vio lo que podría llamarse algo así como, digamos, la figura de Pac-Man, el famoso videojuego de la compañía Atari. ¿Por qué decimos esto? Resulta que el mapa de temperatura de mayor resolución hasta ese momento, ¿no?, y las imágenes de esta supuesta luna, de este supuesto satélite Mimas de Saturno, obtenidas por Cassini, revelaron patrones sorprendentes en la superficie de esa pequeña luna. Resulta que estas inesperadas regiones calientes que podemos ver en la imagen del lado derecho obtenidas por esos sensores de temperatura se asemejan a ese dibujito
de Pac-Man, el videojuego, ¿no? Y es como si, inclusive bromeaban, ¿no? En ese momento las publicaciones, en 2010, ¿no? Era como si el dibujito de Pac-Man se estuviera comiendo uno de esos puntos del videojuego y el cráter Herschel era el punto, ¿no? Si bien todo esto es gracioso, ¿no? La similitud con el videojuego, lo que vemos realmente acá es en la parte izquierda, ¿no? Es la fotografía de Mimas con la luz visible del sol, ¿no? La imagen que refleja muchas comparaciones con la Estrella de la Muerte de Star Wars, pero al lado derecho, el mapa de temperatura indicado con colores es interesante. ¿Por qué? Porque, como ven, las temperaturas más altas, que se ven colores más claros, están en la parte posterior del satélite. Y en la parte donde está el supuesto cráter Herschel, que yo pienso que podría ser una tremenda antena parabólica para concentración de energía, ese lado está frío, como vemos, con colores más oscuros, o azules, o púrpuras, morados, ¿no? ¿Qué pasaría si en realidad esta tremenda máquina todavía tiene algún tipo de energía en su parte posterior, pero que está solamente, digamos, como hibernando allí, ¿no? No, digamos que no hay nadie que la active, ¿no? ¿Qué pasa si esa energía está concentrada en la parte posterior de esa máquina y cuando se activa, se concentra y sale disparada por ese supuesto cráter, que en realidad vendría a ser la tremenda, pues, antena de concentración de energía que dispara ese rayo, como el que hemos visto en la película Star Wars? Es otra hipótesis que obviamente los científicos jamás se van a atrever a decir, pero que nosotros, como no nos manipulan con ningún tipo de dinero, ¿no? No nos pueden, digamos, amenazar con que nos van a quitar financiamiento o vamos a perder la carrera de toda nuestra vida, ¿no? Podemos, digamos, aventurarnos a lanzar este tipo de hipótesis que muchos pensarán es una hipótesis loca, pero dadas las características que estamos viendo, parecieran que fuera, pues, muy coincidentes, ¿no? Ahora, respecto a la estrella, hablemos de la Estrella de la Muerte de Star Wars, ¿no? La Estrella de la Muerte, según el mismo sitio web oficial de Star Wars, era el arma máxima del Imperio, ¿no? Era una estación espacial del tamaño de una luna con capacidad para destruir un planeta entero. Pero el emperador y los oficiales imperiales, como el Grand Moff Tarkin, subestimaron la tenacidad de la Alianza Rebelde, que se negó a ceder ante ese terror tecnológico, ¿no? Seguramente muchos recordarán las escenas en donde los miembros de la Alianza Rebelde toman sus naves y tratan de entrar exactamente al centro de esa tremenda antena parabólica en la Estrella de la Muerte para tratar de destruirla desde dentro, ¿no? Si no me equivoco, uno de los personajes que logra destruir la estrella es Luke Skywalker. Pero en fin, eso ya es parte de la ciencia ficción que, dicho sea de paso, de Star Wars, ¿no? Apareció mucho después del descubrimiento de este tremendo cráter en Mimas, ¿no? Recuerden, mejor dicho, mucho después del descubrimiento del satélite. En realidad, si no me equivoco, la película debe haber salido en los años 70 y para ese momento Cassini todavía no se había acercado a Mimas, ¿no? Por eso es que algunos dicen, no se pueden haber copiado de Mimas, es una idea original. Pero bueno, mucha gente también
digamos que especula que George Lucas habría tenido información, digamos, privilegiada, como dicen, ¿no?, para crear su historia, ¿no? Y bueno, esta es toda la información que tenemos con respecto a Mimas. Esta imagen que estamos viendo ahora en pantalla es una extensión o estiramiento a 2 dimensiones de cómo están distribuidos los cráteres, ¿no? El problema con este tipo de imágenes es que siempre los polos norte y sur quedan como estirados, así que no se puede realmente ver bien la distribución de los cráteres, pero al menos al medio se puede ver que hay, digamos, estructuras diferentes comparadas a las que están, por ejemplo, alrededor del cráter Herschel, ¿no? Y esta es la famosa imagen con los diferentes grados de temperatura. Y hay muchas imágenes impresionantes de Cassini en donde vemos pues los cráteres, ¿no?, como esta de acá. Aquí se ven las paredes de algunos cráteres con diferentes colores, ¿no?, unos colores más claros en las partes más superiores de las paredes de los cráteres, y los más oscuros están dentro, más abajo. Aquí vemos el cráter Herschel, pero aquí le han aplicado filtros de color falso, ¿no?, para ver las diferencias geológicas. Y este es un mosaico que han creado con diferentes imágenes para armar la imagen completa de Mimas en alta resolución. Y aquí vemos una imagen en donde han agregado un color. Esta también está tomada con, si mal no recuerdo, el fondo de Saturno, me parece. Y esta es una de las famosas imágenes en donde se ve claramente el cráter Herschel sobresaliendo por un lado de este interesante objeto de nuestro sistema solar, ¿no? Así que podríamos prácticamente decir que no tenemos solamente en la Tierra una luna sospechosa, sino que Saturno también tiene este pequeño objeto dando vueltas, que también parece más una nave espacial que un satélite natural, ¿no? Pero bueno, eso es todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video. Será hasta entonces. Cambio y fuera.